Hola, en este video vamos a tratar el tema de variables aleatorias discretas y como objetivos tenemos comprender el concepto de variable aleatoria de forma general y calcular la distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Recordemos que una variable aleatoria es una función que asocia números reales con cada punto del espacio muestral. De forma general se utiliza que las letras mayúsculas denotan el significado de la variable aleatoria, mientras que su respectiva letra minúscula representan los valores que toma la variable. Veamos un ejemplo para que lo entendamos mejor y supongamos que tenemos una variable aleatoria x que representa la cantidad de números pares que se obtienen al lanzar un dado 3 veces. Entonces, en este caso, x se considera una variable aleatoria discreta, ya que los posibles valores que toma la variable son discretos. En este caso, 0, 1, 2 y 3. Para ver esto mejor, veámoslo a través de los puntos del espacio muestral. Entonces, para ello vamos a definir algunos puntos, solo para que veamos cómo quedarían. Al lanzar el dado 3 veces puede hacer que obtengamos 1, 1, 1, por ejemplo, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, ¿sí? 1, 1, 3, por ejemplo, así sucesivamente. Podríamos tener, por ejemplo, 6, 1, 3, 6, 2, 4 y así un montón de puntos más. No me interesa ahorita la cantidad. Observemos que el punto 1, por ejemplo, toma el valor de 0, es decir, 0 elementos de ese punto 1 cumplen la característica que tiene números pares. Así el segundo punto es 1 porque uno de los 3 lanzamientos se obtuvo un número par. Y en el último, por ejemplo, que sería el caso en el que 3 de los valores fue un número par. Ok, pasemos entonces a lo que es una distribución de probabilidad. Resulta que una variable aleatoria discreta toma cada uno de sus valores con cierta probabilidad, es decir, que nosotros podemos calcular la probabilidad de que x tome el valor x minúsculo, ¿verdad? Vamos a denotar f de x como esa probabilidad. Entonces así podemos decir la probabilidad de que x tome el valor exacto de 2 es igual a f de 2. Definimos entonces así propiamente la distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta si se cumplen las siguientes tres condiciones. La primera es que todas las probabilidades sean mayores que 0, es decir, cada f de x sea mayor o igual que 0. Que la suma de todas las funciones o probabilidades tiene que ser igual a 1. Esto para todos los valores que toma la variable. Y por último, pues que la función sea igual a la probabilidad, ¿verdad? Vamos a entender un poco mejor eso a través de un ejemplo. El ejemplo nos dice que un supervisor en una planta manufacturera tiene 3 hombres y 3 mujeres trabajando para él y desea escoger 2 trabajadores para un trabajo especial. No queriendo mostrar su sesgo en su selección, decide seleccionar los 2 trabajadores al azar. Denote Y como el número de mujeres en su selección. Entonces vamos a definir Y como el número de mujeres vamos a poner en la selección. Okay, nos piden encontrar la distribución de probabilidad para Y. Es decir, distribución de probabilidad. Okay, para poder encontrar la distribución de probabilidad necesitamos dos cosas. Primero, los valores y minúscula que toma la variable y su respectiva probabilidad. Para encontrar los valores que toma y, vamos a ver lo siguiente. Se van a seleccionar dos personas. ¿Okay? ¿Cuáles son los posibles valores que puede tomar y? Es decir, cuáles son los posibles o la cantidad de mujeres que pueden haber al seleccionar dos personas. Puede ser que ninguna sea mujer, es decir, que los dos sean hombres. Puede ser que una sea mujer y el otro hombre, ¿verdad? Y que las dos sean mujeres. Entonces los posibles valores que toma nuestra variable aleatoria van a ser 0 para representar a ninguna, 1 y 2. ¿Ok? Como siguiente paso, pues pasamos a encontrar cada f de y, ¿verdad? Recuerden que nuestra distribución de probabilidad es el conjunto de pares ordenados, es decir, todo x, su respectiva f de x. ¿Ok? Para encontrar su f de x es calcular la probabilidad de que x tome ese cierto valor. En este caso estamos trabajando con y. Es decir, que vamos a necesitar encontrar f de 0, f de 1 y f de 2. Para f de 0 es el caso en el que ninguna mujer es seleccionada. Entonces nos preguntamos cuántas formas hay de tomar 0 mujeres de 3. Notemos que en este ejercicio el orden de selección no importa, por lo tanto usamos combinatorias y decimos 3 combinación 0 multiplicado por la cantidad de formas de tomar 2 hombres de 3, que sería 3 combinación 2, sobre la cantidad total de puntos muestrales, que sería 6 combinación 2, ya que se van a seleccionar 2 personas de un total de 6. Esto nos da 3 sobre 15, que es igual a 1 sobre 5. Bien, para el caso de f de 1 es el
es el caso en el que se selecciona una mujer y un hombre. Entonces decimos 3 combinación 1 para la cantidad de formas de tomar una mujer de 3 y 3 combinación 1 para la cantidad de formas de tomar un hombre de 3 sobre 6 combinación 2, ¿verdad? Que es nuevamente el total de puntos muestrales y nos da 9 sobre 15, que es 3 quintos. Lo mismo hacemos para f de 2, solo que en este caso vamos a seleccionar 2 mujeres de 3, es decir, 3 combinación 2, multiplicado por la cantidad de formas de tomar 0 hombres de 3, que sería 3 combinación 2, sobre 6 combinación 2, ¿verdad? Esto nos da un total de 3 quintos, 3 sobre 15, que es igual a un quinto. Okay. Por otro lado, la distribución la representamos mediante una tablita para representar cada uno de los puntos ordenados y colocamos 0, 1, 2 en la fila de y su respectiva probabilidad, un quinto, 3 quintos y un quinto para 2. ¿verdad? Y ahí estaríamos representando la distribución de probabilidad. Verificamos que cumple las 3 condiciones enunciadas al inicio, es decir, la sumatoria de todas las funciones de probabilidad debe dar 1, es decir, f de 0 tiene que dar f de 0 más f de 1 más f de 2 debe ser igual a 1. Verificamos que es un quinto más 3 quintos más un quinto, que es en efecto igual a 1. Vamos a graficar un histograma en el cual el ancho de barra será 1. Esto nos dará que el área encerrada entre cada barra es la probabilidad de que Y tome el valor, ¿verdad? En este caso hacemos un histograma donde hacemos f de y graficamos 0, 1 y 2, que son nuestros valores que toma Y. Graficamos la probabilidad en el eje vertical. Colocamos acá un quinto, 2 quintos, 3 quintos y hacemos una barra para cada uno de los valores. Un quinto para 0. 3 quintos para 1 y un quinto para 2. Recordemos que acá todas las barras son de la misma anchura, teniendo en cuenta que esa anchura es igual a 1, entonces el área de cada barra es la probabilidad de que Y tome ese valor. Veamos ahora lo que es el valor esperado de una variable aleatoria. En algunos casos nos interesa saber el valor promedio que tomará la variable aleatoria. Por ejemplo, imaginemos el experimento de lanzar una moneda 2 veces y realizar ese experimento varias veces. Definimos X como el número de caras que ocurren por cada lanzamiento. Entonces nos preguntamos, ¿qué valores puede tomar esta variable X? Que nuevamente representa el número de caras que ocurren por cada lanzamiento. Bueno, pues puede ser que no caiga ninguna cara, es decir, X igual a 0, que caiga 1, que caiga 2. Esto lo vamos a repetir varias veces. Supongamos que lo repetimos 16 veces el experimento. Entonces, cada vez que la repitamos vamos a tener un valor de la variable aleatoria. ¿Qué valor deberíamos de obtener en promedio? Pues esa es la definición de esperanza matemática, que se define como la sumatoria de los valores de la variable por su respectiva distribución de probabilidad. En este caso, vean que tenemos mu igual a la esperanza, pero esto sucede siempre y cuando sea una caracterización precisa de la frecuencia poblacional. De otra forma, si es muestral, la representamos nada más como E de X. Para entender mejor, veamos un ejemplo en el que la variable aleatoria toma los valores 0, 1 y 2 con sus respectivas probabilidades, un cuarto, un medio y un cuarto. Verificamos que se cumplen las 3 condiciones de distribución, que la sumatoria de f de x es igual a 1 y que cada f de x es mayor que 0. Todo esto para cada uno de los valores que toma x. Del histograma para esta distribución, siempre con una anchura de 1, observamos que la media de la distribución se encuentra en x igual a 1. Esto se debe a que tenemos una distribución simétrica y recordemos que en una distribución simétrica la media se encuentra justo en el centro. Por lo tanto, del histograma observamos que la media es x igual a 1. Esto lo podemos verificar fácilmente aplicando la fórmula. La esperanza de x o la media de x es la sumatoria de x por su respectiva función de probabilidad. En este caso tendríamos 0 por un cuarto más 1 por un medio más 2 por un cuarto. Esto rápidamente verificamos que es igual a 1. Con esto concluimos la distribución de probabilidad de variables aleatorias discretas. En el siguiente video veremos el caso para las variables aleatorias continuas.